¿Cuál crees que es el principal propósito en la vida de un adolescente o un joven adulto? ¿Ir de fiestas todos los días? ¿Sexo y drogas por doquier? ¿Olvidarte de todo y dejar que tu futuro yo sufra las consecuencias de tus acciones? Probablemente has sido condicionado a pensar de esta manera, hasta el punto de que tal vez pienses que estás desperdiciando tu vida si no tienes todas estas cosas. Tal vez sea la primera vez que escuchas a alguien cuestionar este estilo de vida. Después de todo, la cultura popular te hace creer que la juventud es salir de fiestas, tomar alcohol, sexo, drogas. Pero la realidad es que quienes siguen este estilo de vida son y serán miserables por un largo tiempo. Su estilo de vida superficial los mantiene hundidos en problemas financieros y deudas. Su salud mental va en deterioro. La mayoría desarrolla adicciones a estas sustancias que consumen en fiestas. Tienen un cuerpo blando, mala postura y dolor de espalda antes de los 30. Siguen desesperados por mujeres y se conforman con la que pueden conseguir, no las que realmente quisieran. Pero todo sea por diversión y aprovechar la juventud, ¿no? Todo el mundo te va a decir que los 20 son para divertirte. No, no lo son. Cada decisión que tomas cuando eres joven tiene un efecto compuesto, lo que quiere decir que sus consecuencias se multiplican exponencialmente conforme pasa el tiempo. Influyen cómo te percibes a ti mismo y literalmente cambian la trayectoria de tu vida, ya sea de forma positiva o negativa. Es muy fácil decir, solo vives una vez. Permíteme decirte, si las etapas más divertidas de tu vida las buscas tener en tu adolescencia o en tus 20, lo estás haciendo mal. Si te han dicho que tu adolescencia, tus 20, son la mejor época de tu vida, date cuenta de quién te lo está diciendo. ¿Es alguien que admiras? ¿Alguien a quien quieres emular? Sé que esto va a sonar ofensivo, pero te garantizo que quien te aconseja esto por experiencia ahora mismo tiene sobrepeso, está hundido en deudas. Probablemente empezó una familia que no quiso tener. Puede que esto suene cruel, pero probablemente escuchando esto algo hizo cierto clic dentro de ti y estás reconsiderando las cosas. ¿Qué tal si encuentras y escuchas gente a la que sí quieres parecerte más? Tú, como hombre, tienes que tomarte esto muy en serio, ser consciente de la gente a la que escuchas. Y esto probablemente vaya en contra de lo que hayas escuchado, pero tal vez tus profesores no sean la gente adecuada para aconsejarte. Tus padres pueden no tener los consejos que necesitas. Tienes que encontrar el tipo exacto de persona a la que admiras y a la que quieres parecerte, y escuchar lo que dice. Si quieres ser un atleta y estás entrenando un deporte ahora mismo, ve y mira a los mejores atletas de tu deporte. Lee sus biografías, mira sus entrevistas y mira cómo hablan sobre divertirse y salir de fiesta. Verás que apenas hablan de ello porque están muy centrados en su carrera. Si quieres ser un empresario de éxito, ve podcast de alguno que haya logrado algo similar a lo que quieres. Verás que algo que siempre los escucharás decir es que tienes que sacrificar algo de placer. Muchos intentarán discutir contigo y decirte que no, que debes divertirte. Y es cierto, debes seguir una vida satisfactoria y divertida. Pero ¿no sería mejor encontrar esa diversión y alegría en tu pasión o algo que te beneficie? Por alguna razón, la mayoría relacionan la diversión y la felicidad únicamente con abusar de sustancias y malos hábitos. Tienes que remoldear tu mentalidad y reconsiderar las cosas que literalmente te están quitando tu salud. Tu propósito como hombre debería ser trabajar en ti mismo, educarte, moldear todas tus capacidades humanas, la física, mental, sexual, todo. Utilizar tu pico de energía para establecer tu futuro. No joder tu vida y llegar a los 40 en tu peor salud física, mental y financiera. Los hombres que ves en la cima, que consiguen lo que quieren y tienen todo figurado, no llegaron ahí por casualidad. Son los hombres que reconocen que vale la pena sacrificar la adolescencia y los 20 por sus 30 en adelante. Los que forjan su propia realidad y tienen el mundo en sus manos. Son hombres que trabajaron en sí mismos. Sacrificaron años de su vida para estar en su posición. Fueron al gimnasio para mejorar su aspecto físico. Leyeron libros para tener éxito. Empezaron negocios, retrasaron su gratificación y se ganaron el respeto de otros hombres de gran valor. Que unos lo tienen más fácil que otros. Sí, todos crecimos con circunstancias únicas a nosotros.
Pero con la mentalidad correcta, puedes forjar tu propia suerte. O bien puedes pasarte el día tirado sin hacer nada y quejarte del sistema injusto. Eso definitivamente no ayudará. Recuerda, si escuchas a la mayoría, terminarás como la mayoría. Estás en tu etapa con mayor vitalidad y no durará para siempre. Asegúrate de que tu futuro yo tenga por qué agradecerte. Hay un dicho muy sabio que dice que cuando se trata de subir de nivel en la vida como hombre, no se trata tanto de añadir nuevas rutinas a tu vida, sino más bien de eliminar los malos hábitos que te mantienen abajo. Así que recuerda que tu vida debe ser cuidadosamente tejida y elaborada a través de los hábitos que haces cada día. Todos tenemos 24 horas, y nadie puede discutir esto. El hombre que es considerado por todos como un hombre de alto valor, hoy en día, también tiene la misma cantidad de horas en un día que el hombre que se falla a sí mismo. Recuerda que los malos hábitos son causados por dos cosas: el estrés y el aburrimiento. Los malos hábitos son tu forma de lidiar con el estrés y el aburrimiento, por eso los llamamos mecanismos de afrontamiento. Comerse las uñas, gastar demasiado en compras, beber y perder demasiado tiempo en Internet entran en esta categoría. Dicho esto, hablemos de los 6 hábitos que los hombres necesitan dejar para subir de nivel en la vida. Número 1. Ser antisocial. Crear una sólida red de colegas es una cosa, pero tener una vida social fuerte va mucho más allá de tu carrera. Tener a la persona adecuada en el lugar adecuado puede ayudarte a conseguir el trabajo de tus sueños, pero relacionarte con otras personas también te beneficiará de otras maneras. Intenta mantenerte en contacto con tus amigos y familiares con regularidad. Esfuérzate por ampliar tu red de contactos, conociendo a gente nueva más a menudo. Piensa en todos tus amigos del colegio que estudiaron contigo. ¿Cuántos de ellos se han convertido en policías de éxito, empresarios, abogados, profesores, etc.? Como hombre que quiere superarse en cada área, es muy importante estar conectado con las personas adecuadas. Recuerda que no es lo que conoces, sino a quién conoces. Número 2. Ver pornografía y masturbarse. No hay nada peor que un hombre que prefiere el sexo virtual sobre el real. Estamos bendecidos con la capacidad de disfrutar del sexo, pero úsalo dentro de los límites. No abuses de él. No creerás cuántos hombres recurren a la pornografía como una forma de escapar de su esposa fastidiosa o para aliviar el estrés de una fecha límite que se aproxima. Lo que estás haciendo es esencialmente programar tu subconsciente para huir de los problemas reales y de las cosas difíciles. Desde el principio de la humanidad, el papel más importante del hombre era el de enfrentarse al peligro. Pero al entrenarte para perder el impulso masculino y evitar la situación difícil, escupes en la cara de este principio masculino. Más grande es el hombre que se conquista a sí mismo que el hombre que conquista una ciudad. Número 3. No mantener tu espacio limpio. Además de tu cuerpo, necesitas mantener tu casa limpia. Te hará sentir mejor a ti y a las personas que comparten el espacio contigo. Si amontonas basura, afectará tu bienestar en poco tiempo. Recuerda que el estado de tus cosas es un reflejo directo de tu personalidad. Si tu casa es un desastre de suciedad, con ropa tirada por todas partes en la casa, o una cama que huele mal porque no has cambiado las sábanas, adivina lo que refleja de ti. Y lo peor es que, aunque decidas cambiar en el futuro, la gente seguirá llevando esa imagen tuya en su subconsciente durante mucho tiempo. Número 4. Comer siempre comida chatarra. A algunos de ustedes les encantaría comer comida basura, pero en el fondo saben que no les conviene. Su metabolismo se ralentiza a medida que envejecen. Simplemente no puedes consumir 5,000 calorías al día sin ninguna consecuencia, como solía hacer cuando era joven. Lo que significa que lo que comes tendrá un mayor impacto en tu vida a medida que envejeces. De hecho, la mayoría de las enfermedades que son tan comunes hoy en día están directamente influenciadas por la dieta. A menudo me pregunto sobre la generación joven que ha sido criada con alimentos de plástico desde la infancia. Cada vez que comes comida basura, es nada menos que seguirles el juego a las élites. Eso puede sonar como una declaración exagerada, pero todo lo que te rodea ha sido cuidadosamente elaborado para mantenerte esclavo de tus deseos. Número 5.
no tener una rutina de ejercicios. Hay un sinfín de beneficios de hacer ejercicio regularmente, y una rutina de ejercicios es necesaria para todo hombre. Recuerda que es una pena que un hombre envejezca sin ver la belleza y la fuerza de la que es capaz su cuerpo, y eso sin mencionar la gran cantidad de efectos secundarios que conlleva no hacer ejercicio, como el aumento de peso, el cansancio y la depresión. Empieza por establecer un objetivo claro de ejercicio físico. Para la mayoría de los hombres será conseguir un cuerpo estético como el de Arnold. Para otros puede ser simplemente mantenerse activos. Sea lo que sea, escríbelo y luego desarrolla una rutina adecuada para alcanzar este objetivo. Escribe cuántos días a la semana harás ejercicio, qué ejercicios realizarás para cada grupo muscular, cuántas repeticiones y series, qué dieta seguirás y cuántas calorías, etc. Y por último, el número 6. Ser irresponsable financieramente. La falta de dinero y la inestabilidad financiera son uno de los mayores factores de estrés para muchos, y con razón. Como dice el refrán, el dinero hace girar el mundo. El dinero es el tirano que todo lo gobierna. Así que deja de actuar de forma imprudente y descuidada con tus finanzas. Reduce tus gastos al máximo y aumenta tus ingresos para lograr la estabilidad financiera. Siempre recuerden, hermanos, no nos dejemos llevar por la gratificación instantánea y hagan el trabajo duro, especialmente cuando no lo quieran hacer.